Sean bienvenidos nuevamente en esta oportunidad en la unidad 5, lección 3.6, en la cual vamos a analizar la gráfica de la función coseno, correspondiente al segundo año de bachillerato por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. El problema inicial solicita lo siguiente: completa la siguiente caja de valores y grafica la función y igual a coseno de teta. Número 2. Determina su dominio y rango. Vamos a iniciar entonces en la solución con el número 1, el cual solicita completar esta caja de valores que se da para ángulos que ya se han establecido acá. La forma en la que lo vamos a llenar va a ser de manera similar a la lección 3.5, es decir, usando una calculadora que esté en modo DEG. Veamos primero para 0 grados. Tenemos entonces ahora coseno de 0, que eso nos da, al presionar igual, nos da 1. Por lo tanto, acá corresponde el número 1. Luego tenemos para 60. Tenemos ahora coseno de 60. Entonces tenemos que coseno de 60 nos da 0.5. Por lo tanto, acá corresponde a 0.5. Lo hacemos ahora con 90. Tenemos ahora coseno de 90 y con coseno de 90 obtenemos 0. Bien, ya con eso pues sabemos ya cómo se hacen los demás. Entonces simplemente llenamos la tabla. Para 120 nos da 0.5 negativo. Para 180 da menos 1. 240 menos 0.5. 270, 0, 300, 0.5, 360, obtenemos nuevamente 1. Con esta tabla podemos proceder entonces a la construcción de la gráfica como pares ordenados. Lo primero que hacemos es, acá en el eje que correspondía a la X, vamos ahora a colocar el valor del ángulo en una escala de 30 en 30. Ahora vamos a ubicar las parejas ordenadas de esta manera. 0,1. Entonces 0,1, el punto quedaría ubicado acá. Luego tenemos 60,1 medio. 60,1 medio quedaría ubicado acá. 90,0, es decir, acá. Luego 120, menos un medio. 120, menos un medio, estamos hablando que el punto quedaría ahora en ese lugar. Tenemos luego 180, menos 1. Entonces tenemos que el punto quedaría acá. Luego tenemos 240, menos un medio. El punto queda acá. 270,0 y 300, un medio, que correspondería en esta parte de arriba. Y finalmente 360 le asigna 1. Ya con esa nube de puntos podemos ya más o menos visualizar la curva que va a generar la función del coseno, la cual sería de esta manera, más o menos como una V, así un poquito alargada. Esa es la gráfica de la función y igual a coseno del ángulo. Entonces, esa es la primera forma. La segunda forma sería a partir del círculo trigonométrico. Entonces, de manera similar como hicimos con el seno, ahora vamos a hacer con el coseno. Solo tomemos en cuenta que en el círculo trigonométrico, cada punto sobre el círculo tiene la forma o las coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. Y en este caso, como estamos hablando de la función coseno, significa que nos vamos a estar fijando en la longitud del segmento X, no en la altura como lo hicimos en el caso del seno, sino que ahora en la horizontal. Tenemos entonces para 0 grados. Tenemos acá el punto y medimos la horizontal, que observamos que la horizontal mide 1.
Pero esta horizontal lo que vamos a hacer es que la vamos a ubicar en el eje Y, pero de manera vertical. Entonces le damos vuelta y lo ubicamos, colocando el primer punto. De manera similar ahora para el ángulo de 30 grados. Usamos el transportador, medimos 30 grados, colocamos el punto, bajamos y observamos que tenemos ahora acá esta longitud. Y esta longitud es la que nos interesa, la horizontal. Recordemos que estamos en la función ahora del coseno. Entonces tomamos para el ángulo de 30 esta horizontal, pero le damos vuelta para colocarla de manera vertical. Es esta misma longitud, pero colocada de manera vertical, y ahí ubicamos el punto. De igual manera vamos a proceder con cada uno de los ángulos. Para 60, colocamos el punto, bajamos, y acá donde hemos llegado, de aquí al origen del círculo trigonométrico, al centro, este segmento es el que vamos a colocar, pero de manera vertical para 60. Luego para 90 el punto quedaría acá. Cuando bajamos, ¿cuál es la distancia que hay de este punto al origen? Pues es ninguna. Por lo tanto, el valor del coseno es, para 90 grados, sería 0. Luego para 120, construimos siempre el triángulo. Unimos la base de acá. La vamos a unir siempre con el origen. Y observamos de que ahora me ha quedado este segmento en X que corresponde al coseno, pero ha quedado en el eje X pero negativo. Por lo tanto, cuando yo lo pase, este segmento, para el plano cartesiano lo tenemos que pasar hacia abajo, puesto que ahora corresponde a un número negativo, entonces lo colocamos hacia abajo. De igual manera, vamos ahora para el otro ángulo que sería 150. Siempre este segmento de acá, lo vamos a colocar, de acá hasta el origen, pero hacia abajo, porque estamos en los negativos. Cuando llegamos a 180 observamos que queda linealmente, entonces coincide con un radio, es decir, que para 180 va a corresponderle el -1. Ahora para el 210, como se pasa de 180, entonces colocamos el transportador de manera así rotada para medir ahora el primero, que sería el de 210, al cual claramente observamos que le va a corresponder el mismo que para 150. Entonces trasladamos ese mismo segmento para acá. Para el ángulo de 240, el segmento para X va a coincidir con el que era de 120. Entonces ese mismo segmento es el que se va a trasladar acá. Para 270 tenemos acá, para 270 vuelve a ser un radio y la distancia es 0. Entonces por eso queda así. La distancia que hay de la base al mismo punto pues es 0. Para 300 vamos a tener el que va a coincidir ahora. Observe, en 300 ya se ha ubicado nuevamente en la parte positiva del eje X. Por lo tanto, le va a corresponder el mismo valor que teníamos que 60. Entonces, al construirlo nos queda así. Para 330 vamos a tener la base de esta manera y coincide ahora con el de 30. Por lo tanto, este segmento de color verde es el que colocaríamos hacia arriba, porque está en la parte positiva del eje X. Y de esa manera completamos acá. Observen ahora, hemos llegado a 360 y lo que ha pasado es que llegamos nuevamente en donde empezamos, con longitud 1. Y de manera similar a la anterior, ya con una nube de puntos, como esta, pues ya podemos construir nuestra gráfica correspondiente a la función coseno. En el número 2 se solicitaba determinar su dominio y rango. El dominio, igual que en la del seno, decimos la variable θ puede tomar el valor de cualquier ángulo. Por lo tanto, el dominio de la función y igual a coseno de θ es los reales.
De manera similar, el rango, como el círculo trigonométrico, se tiene que el valor del coseno de cualquier ángulo puede tomar valores entre -1 y 1. Por lo tanto, el rango de la función y igual a coseno de teta será de -1 a 1. Conclusión. La función f de teta igual a coseno de teta tiene dominios los reales y rango de -1 a 1. Además, la función f de teta igual a coseno de teta es una función periódica. El período de la función coseno es de 360. En general se cumple que el coseno de teta más 360 por n será igual al coseno de teta para todo ángulo teta y para todo n entero. Lo que se está diciendo es que a partir de la gráfica que ya tenemos, de la gráfica del coseno, podemos visualizar algunos detalles. Todo lo que se está tomando, observen en la construcción de la gráfica, son segmentos dentro del círculo trigonométrico. Por esa razón es que se dice de que va a estar siempre entre 0 o entre -1, perdón, y 1, porque no puede tomar más arriba del 1, ni puede tomar más abajo del -1, en cuanto al valor que le corresponde a y o en el eje y. Entonces, de esa manera podemos visualizarlo en la construcción. La curva que se forma tiene pues una forma como de V, como hemos dicho. Sin embargo, acabamos de analizar de que la función coseno también es periódica. Entonces, ¿qué significa que sea periódica? Pues bueno, significa que, por ejemplo, si diéramos la escala ahora de 90 en 90, y entonces si tuviéramos la primera gráfica, que es esta misma que tenemos acá, pero quedaría un poquito comprimida porque la escala ha cambiado. Tenemos, vea, es la misma. Cuando es 0, tenemos 1. Cuando es 90, es 90,0. Para 180 es 180, -1. Y para 270,0 y 360,1. Entonces, ¿qué sucede? Inicié acá, di toda la vuelta y llegué acá. Entonces, si vuelvo a tomar valores mayores que una vuelta, por ejemplo, 450, ese valor va a corresponder nuevamente, el de 450 va a corresponder nuevamente con el de 90. Así el de 540 va a corresponder con 180 y así sucesivamente. Entonces tendríamos de esta manera. Tendríamos otra gráfica igual. Y si damos otra vuelta en el círculo trigonométrico, se construye otra gráfica igual. Entonces, por cada vuelta que se dé, se construye una gráfica igual y por lo tanto se dice que es periódica. Porque cada ángulo que voy formando nuevamente vuelve a coincidir sobre un punto que ya se había colocado previamente en el círculo trigonométrico. Llegamos así a la sección de problemas en donde se te solicita la siguiente, en la número 1, la siguiente figura muestra la función coseno eh, graficada en el intervalo de 0 grados a 450 grados. Utiliza la periodicidad de la función para completar la gráfica hasta 720. Y en el número 2, graficar f de teta igual a coseno de teta, pero en un intervalo de -360,0, es decir, en la parte negativa del eje X. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.